Sí, dentro de breve vamos a dar inicio. Buenas tardes. Doctor, buenas noches. Dentro de breve iniciamos también. Ya están preparando la transmisión.
Doctor Luis, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctor Luis, ¿nos escucha, doctor? Creo que no nos está recibiendo ahí el doctor un poquito. Doctora Doctor, Lita, su... dale una llamadita, porque no vaya a ser Sí, que sí, tengamos ese inconveniente. sí, sí, justo. Estamos en eso. Doctor Luis, ¿nos está usted escuchando? Sí, parece que no. Un ratito. Ahí está, creo. Buenas tardes. Doctor, doctor, buenas noches. Sí, doctor, acá justamente ya vamos a dar inicio. ¿Nos está escuchando, doctor? ¿Nos escucha, no, doctor? Doctor Luis. Doctor, No buenas nos noches. ¿Nos escucha está muy bien. escuchando? Sí, le voy a dar una llamada. Aló, Bill. ¿Ya estoy listo? Sí. ¿Me escuchas? Ah, ahora, doctor, ¿nos escucha? No, te escucho en el teléfono nomás, pero no te escucho en Pero el... Dile que tiene que nuevamente activar. se vuelve a A ver, un conectar. momentito, ¿eh? Gerardo, ¿puedes activarme el...? Sí, ya lo va a activar también su micro el doctor. Dice que no me escuchan. Doctor, sí lo escuchamos, solo que usted nos escucha, doctor. ¿Ahora me escuchas? ¿Me Ahora escuchas? sí lo escuchamos, doctor, sí lo escuchamos. ¿Usted Dice nos que no me escuchas. escucha? Pregúntale, pues, por teléfono. ¿Usted, doctor, nos escucha? A ver, un momento, va a volver el doctor también. Parece que no nos está escuchando. En breve, por favor. ¿Me escuchas? Sí, doctor, lo No. escuchamos. ¿Usted nos escucha? Dice que no tengo que activar el... Doctor, ¿usted nos escucha? ¿Nos está escuchando, doctor? ¿Me escuchas? Doctor, le escuchamos nosotros, pero ¿usted nos escucha? No, a ti sí te escucho. Ah, no. No Claro. les. Aló, ¿me escuchas?
Ahora, doctor, ¿Me ¿nos escuchas? escucha usted? Sí, lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? ¿Usted nos está escuchando, doctor? No te escucho. Sí, nosotros sí lo escuchamos. No, están perfectos. Porque... ¿Me escuchas? ¿Usted nos escucha, doctor? A ver, doctor, ¿nos escucha por el Meet? Doctor, entonces su voz, no hay problema, le vamos a hacer la presentación y bueno, por el medio del teléfono, usted también nos va a escuchar. O sea, lo hacemos con el teléfono. Sí, para la presentación, doctor, pero después sí lo escuchamos normalmente. Ya, ok. Perfecto, Lo hago doctor. con la presentación con el teléfono. Y luego ya normal comienza, doctor. Listo. El doctor que Sí, active justamente. su micrófono para que lo escuchemos nosotros, Bill. Sí, está activado ya su Ya. micrófono del doctor. Ya está activado, Bien, ¿no? doctor. Sí. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Es un gusto también poder compartir con todos este diplomado internacional en Derecho Procesal Penal, esta segunda sesión con el reconocido doctor Luis Lamas Puccio. Para eso, nuestra vicedecana de la Orden, la doctora Ruth León Rosas, hará la presentación y también dirigirá lo que es esta ponencia del doctor Luis Lamas Puccio. Adelante, doctora Ruth León. Muchísimas gracias, doctor Billy. Antes que nada, queremos darle la bienvenida al doctor Luis Lamas Puccio, con la finalidad de que esté realizando este diplomado internacional en Derecho Procesal Penal y específicamente vamos a tratar un tema pues que a la fecha se viene discutiendo con respecto a las modificaciones de la extinción de dominio, respecto a la resolución reciente del Tribunal Constitucional. Queremos presentarlo al doctor Luis Lamas. Es socio fundador del estudio jurídico Lamas Puccio y Abogados, autor de diversas obras en materia de lavado de activos y operaciones sospechosas. Ha sido profesor en la Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Lima, tiene la maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene cursos de especialización en la Universidad Cayetano Heredia, y así también en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, tiene una maestría, también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Academia de la Magistratura, cursos específicamente del delito de lavado de activos. Ha realizado diversos cursos de especialización, pasantías en otros países como es Japón, Italia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España, México y entre otros. Nosotros sabemos de la calidad de profesional, muchos de nosotros que somos operadores de justicia, tanto defensa públicas, defensas privadas, jueces fiscales y entre otros, la calidad de docente y profesional que es nuestro queridísimo doctor Luis Lamas. Ha representado al Perú y ha participado en diferentes eventos internacionales en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, en los temas de lo que corresponde al lavado de activos y crimen organizado. Igualmente, en la negociación de tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotróficas de las Naciones Unidas de Viena. Fue miembro de la comisión redactora del Código Penal de 1991, un profesional con alta trayectoria, al quienes muchos lo conocemos y nos va a honrar con su exposición el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Luis. Le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimados y apreciados amigos. Para mí es un honor más participar en este evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con el cual tengo una relación profesional y académica desde hace ya algunos años atrás,
y siempre estoy dispuesto a brindar mi experiencia profesional para una institución gremial tan importante como es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En efecto, muy buenas tardes, doctora Ruth, estimados amigos. Para mí, como manifestaba, tratar esta temática es bastante importante, como todos sabemos. La controversia suscitada en los últimos meses respecto a la denominada ley de extinción de dominio ha generado una serie de posiciones divergentes por parte de las instituciones que se encargan de investigar este procedimiento particularmente tan sui generis. Ha habido algunas objeciones por parte de la comunidad jurídica del país en general, y también ha habido una situación de bastante preocupación por parte de la ciudadanía respecto a una serie de procesos por extinción de dominio que se han iniciado, y a partir de ahí han surgido estas controversias que estoy manifestando en estos momentos. De otro lado, evidentemente, las opiniones de los especialistas, sobre todo de aquellos funcionarios judiciales que tienen dentro de sus labores participar en este tipo de procedimientos, han adquirido bastante notoriedad, sobre todo a partir de las objeciones y de los cuestionamientos que se planteaban a las diferentes iniciativas para modificar la ley de extinción de dominio, argumentando, entre otras razones, por un lado, que modificar esta ley de extinción de dominio implicaba un tremendo desmedro operativo y presupuestal para el Poder Judicial en particular respecto a lo importante y trascendente que significa la administración y la tutela de bienes patrimoniales, sobre todo inmuebles, que eran objeto de estas intervenciones, y que, como todos sabemos, si es que a lo largo del proceso de extinción de dominio no se lograba esclarecer la verdadera razón y el origen y la ilicitud de los fondos, cabía la posibilidad de que estos bienes pudieran pasar y ser transferidos a los órganos de control, y a partir de ahí, evidentemente, el presupuesto era bastante significativo por todo lo que significa tener que desarrollar políticas de Estado en materia de extinción de dominio. Pero por otro lado, ha habido y han surgido también otros elementos que de una u otra manera han marcado el curso de los acontecimientos. Entre otras, en primer lugar, una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Defensoría del Pueblo en relación a esta disposición que ha sido objeto de modificación, que como sabemos es el decreto legislativo 1373, y que además implicó pues la emisión de una sentencia por parte de el Tribunal Constitucional, en el caso de extinción de dominios, una sentencia particularmente importante, referida específicamente a las objeciones que se habían planteado al decreto legislativo 1373. Esta sentencia evidentemente fue declarada fundada en parte y se modificaron, entre otras cosas, los numerales 2.1 y 2.5 del artículo 2 del título preliminar del decreto legislativo 1373. Sin embargo, eso no fue solamente el único acontecimiento que ha marcado el curso de estos acontecimientos, sino que con posterioridad se promulgó en el mes de mayo del presente año la ley 32.326, que es la ley que actualmente está vigente y que ha planteado y desarrolló una serie de modificaciones particularmente significativas en cuanto al decreto legislativo 1373. Ese es en general el marco normativo en el cual se desarrolla la presente conferencia. En aspectos estrictamente fácticos e históricos, la legislación en materia de extinción de dominio es un marco normativo que ha estado y que está vigente en diferentes países. El Perú no es el único país que dispone de un marco normativo de esta naturaleza. Países como Colombia, México, Guatemala
tienen diferentes disposiciones básicamente vinculadas en el tema de la extinción de dominio, y por otro lado, porque esta normatividad siempre ha sido objeto de controversia. Tanto es así que en el hermano país de Colombia, ante las objeciones que se había planteado respecto al tema de que en un primer momento la ley de extinción de dominio afectaba derechos fundamentales, incluso se tuvo que recurrir a modificar la constitución política para poder ceñirla a las necesidades que implicaba la ley de extinción de dominio. De otro lado, en los últimos años, como sabemos, el aspecto patrimonial de la delincuencia y de la criminalidad ha dejado de ser un tema, digamos, aislado en el análisis de las políticas estatales para luchar contra el crimen organizado y pasó a convertirse en un elemento clave, sobre todo a partir de la aprobación de la Convención de Viena, la Convención del año 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Después se publicó y se aprobó la Convención de Palermo, que también tiene que ver mucho con el tema del crimen organizado. Y por otro lado, convenciones contra la corrupción y otros aspectos que son consustanciales. Incluso hay antecedentes mucho más predecedores, como ha sido la ley en Estados Unidos, que apuntaba básicamente a aumentar los esfuerzos para tratar de neutralizar el aspecto patrimonial, el aspecto económico de la criminalidad, en el entendido de que este factor es realmente el componente de mayor potencialidad que permite que la delincuencia, sobre todo la criminalidad organizada, pueda continuar desarrollando sus actividades y a pesar de las acciones penales que se plantean contra las organizaciones criminales y la posibilidad de aplicar sentencias condenatorias, penas privativas de la libertad a los cabecillas de estas organizaciones, lo real y lo cierto era que mientras subsistiera el tema económico patrimonial, la actividad criminal se perpetuaba a lo largo del tiempo, partiendo de la premisa de que los cabecillas o dirigentes o aquellas personas que tenían importancia dentro de la actividad criminal automáticamente podían ser reemplazados por otros secuaces de la misma organización, y lo que resaltaba a primera vista era que el tema patrimonial seguía siendo un componente fundamental. Es a partir de la Convención de Viena del año 1988 que adquiere relevancia e importancia las acciones y los compromisos de los estados para poder desarrollar marcos legislativos que, entre otras cosas, persiguen neutralizar y desestabilizar el factor económico de la criminalidad. Países como Colombia han tenido una particular trayectoria en estas actividades legislativas, entre otras cosas porque cuando se analiza el tema de la extinción de dominio, no solamente hay que abocarnos a un análisis estrictamente de contenido normativo, jurídico o constitucional, sino también enmarcarlo dentro de los procedimientos procesales establecidos que de una u otra manera van en forma paralela a las diferentes acciones planteadas por los estados para luchar contra el ámbito patrimonial de las organizaciones y del crimen en general. Por eso que tanto en la Convención de Viena del año 1988 como la de Palermo y también como la Convención contra la Corrupción, el sentido del ataque al ámbito patrimonial es parte de los compromisos que ha asumido la comunidad internacional para poder enfrentar la capacidad del Estado de neutralizar el ámbito económico, que es, como manifestaba, un factor sumamente importante. En el caso de Colombia, es donde los antecedentes han sido más significativos, con sus propias particularidades de lo que significaba y en alguna medida sigue teniendo importancia el narcotráfico, las ganancias económicas que provienen del narcotráfico, el inmenso poder monetario y económico que tiene el narcotráfico, que incluso tiene prohibiciones para desestabilizar la democracia.
Y en eso radicaba justamente estas primeras acciones de extinción de dominio suscitadas en Colombia, porque se partía de un análisis bastante simplista, en el sentido de que las medidas de coerción que se aplicaban dentro de los procesos penales, con los efectos de poder incautar o decomisar los bienes patrimoniales de los narcotraficantes, estaban supeditados a un proceso penal que, como sabemos, es un proceso bastante largo, tedioso, que se presta a una serie de controversias y en última instancia, hasta que no se logre una sentencia condenatoria, consentida y ejecutoriada, los bienes patrimoniales, si bien es cierto, podían haber sido embargados o incautados de manera provisional, su capacidad de poder disponer de estos bienes dependía en última instancia de el curso que podía seguir el proceso penal. En casos de narcotráfico, evidentemente eran procesos bastante largos que iban hasta la Corte Suprema, y mientras el tiempo que duraba todo este correlato de los juicios penales, los narcotraficantes seguían operando. Y veíamos en muchos casos la capacidad económica impresionante que tenía el narcotráfico para poder posesionarse de bienes patrimoniales, y el Estado estaba atado de manos porque no podía accionar. Se partió de la premisa de que había necesidad de separar lo que era la capacidad del Estado respecto a la licitud o ilicitud del origen de los bienes o del patrimonio con el que se adquirían los bienes, a los efectos de enmarcarlos dentro de un proceso distinto que básicamente está orientado a atacar la legalidad y la legitimidad del bien y del fondo con el cual se adquirió el bien mueble o inmueble, sin necesidad de que se tuviera que supeditar el curso de los acontecimientos al juicio penal. Evidentemente, en el caso de Colombia, la situación fue bastante distinta y diferente, y por otro lado, la presión internacional a través de las convenciones y sobre todo partiendo de la premisa del interés que tenían los Estados Unidos en el tema de la lucha frontal con el narcotráfico, evidentemente el tema patrimonial adquirió una relevancia. Se hicieron las primeras iniciativas legislativas en el país, que si bien es cierto, se aprobaron en el ámbito estrictamente parlamentario, hasta que se pusieron en ejecución, pasó un tiempo bastante significativo, porque en realidad el punto de partida para aplicar la ley de extinción de dominio fue en el año 2018, cuando se promulgó el decreto legislativo 1373, el mismo que dio lugar a que, como parte de una política de Estado para luchar contra el crimen, como parte de una política criminal, se tuvieran que implementar los organismos especializados para hacer el seguimiento de este tipo de procesos en materia de extinción de dominio, tanto en lo que se refería al Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, como también al Ministerio Público y evidentemente también a la Procuraduría del Estado. Pero en líneas generales no se logró, y creo que este es un aspecto ideológico político importante, marcar una consustancial diferencia entre lo que significaban las implicancias respecto a las personas que eran objeto de un proceso de extinción de dominio, para desvincularlos de lo que significaba estrictamente la lucha contra el crimen organizado y la imperiosa necesidad de atacar la fuente económica del crimen organizado. Creo que esta tergiversación de dos conceptos en alguna medida marcó la pauta, porque evidentemente un tema de esta naturaleza adquirió una importante notoriedad política, una importante relevancia mediática a través de los medios de comunicación, y esto generó una situación bastante sui generis y controvertida, en la que, por lo general, los que siempre llevaron la peor parte eran las personas que eran emplazadas a través de este proceso de extinción de dominio, que en una gran mayoría de casos no tenía absolutamente nada que ver con las actividades criminales hacia donde realmente estaba orientada la política de Estado en materia de extinción de dominio. Y no dejo de reconocer esta tergiversación de lo que significa la política de Estado en la lucha contra el crimen, porque un caso que pone bastante en evidencia
esta tergiversación de las políticas de Estado lo podemos encontrar en los casos de corrupción, en los casos de gran corrupción política y empresarial, que evidentemente, más allá de las disquisiciones y discusiones respecto a los delitos precedentes, a los procesos por lavado de activos, por crimen organizado, por cohecho activo, tráfico de influencias u otras modalidades vinculadas al tema de la corrupción, han habido ciertos sectores económicamente importantes que, a pesar de surgir las mismas sospechas, incluso en algunos casos corroboradas por los hechos, respecto a la ilicitud de sus actividades, se mantuvieron al margen de cualquier acción de extinción de dominio, sobre todo respecto a actividades empresariales en las altas esferas del poder, que, si bien es cierto, pueden haber tenido fuentes lícitas para adquirir un patrimonio societario, de todas maneras este elemento generó bastante tergiversación y confusión entre lo que significaba una política de Estado respecto a verificar la licitud de los fondos en cuanto a la adquisición de bienes muebles o inmuebles, y lo que implicaba, por otro lado, atacar como parte de una política de Estado a la fuente económica de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, relacionadas con la corrupción política en las altas esferas del poder. Creo, por lo menos esa es la impresión que yo tengo, es que ha habido una separación como parte de la política de Estado, que también se ha visto reflejada en la forma y la manera como se han afrontado dentro del sistema de justicia los delitos de corrupción política en las altas esferas del poder. Ese proceso, juicios que duran 10, 15 años y que hasta la fecha no se resuelven, y que, si bien es cierto, en algunos casos los bienes han sido incautados o decomisados, en última instancia lo que define la situación es una sentencia condenatoria, y no se puede supeditar pues un proceso que puede durar hasta 10 años para que el Estado pueda disponer de un bien patrimonial, que evidentemente es la lucha contra la criminalidad. Y en esta línea de análisis, como manifestaba, los medios de comunicación han tenido importancia en cuanto a las declaraciones. Han habido también algunas opiniones en el sentido de que cualquier modificación que se hiciera a la ley de extinción de dominio implicaba desestabilizar los esfuerzos del sistema de justicia para luchar contra la criminalidad y la delincuencia. Entonces, a partir de esta premisa, como manifestaba hace unos instantes, en primer lugar, tenemos el decreto legislativo 1373, que se promulgó en el año 2018, hasta la reciente ley, la ley 32326, del 9 de mayo del año 2025, que modificó varios dispositivos e incluso el título preliminar del decreto legislativo 1373. En el interín, entre lo que significó la promulgación del decreto legislativo 1373 en el año 2018 hasta la reciente ley promulgada, la ley 32326, el 9 de mayo del año 2025, surgieron acontecimientos que de una u otra manera han dado mayores luces en el sentido de la búsqueda de un horizonte más legítimo y legalizado respecto a los principios que caracterizan el juicio penal, el debido proceso, el respeto de las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, el contradictorio y una serie de elementos que están ahora actualmente enmarcados dentro de la Constitución política y que se encuentran reflejados directamente en el proceso y en el sistema de justicia. En ese interín, como manifestaba, la primera iniciativa para poder modificar la ley de extinción de dominio partió por la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que presentó, como manifestaba, ante el Tribunal Constitucional un proceso de inconstitucionalidad respecto a el decreto legislativo 1373, que en parte fue declarado fundado, y que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a esta demanda de inconstitucionalidad se planteó mucho antes de que se modificara la ley de extinción de dominio a través de esta reciente ley
a la que he hecho referencia, que es la ley 32.326. De todas maneras, creo que de una u otra manera, de una manera significativa y relevante, lo que desarrolló el Tribunal Constitucional respecto a la interpretación de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo marcó luces importantes que han orientado los esfuerzos como parte del Estado para poder establecer un procedimiento de extinción de dominio que se sujete y que se someta al respeto de los principios constitucionales que son parte, evidentemente, del proceso penal. Entre las características más importantes de la ley 1373, evidentemente se establecían una serie de principios y criterios aplicables a la declaración de extinción de dominio respecto a la nulidad, la especialidad, la autonomía, el dominio de los bienes. Por otro lado, se habían señalado algunas definiciones respecto a lo que significaba, lo que podía entenderse como una actividad ilícita, los requerimientos, qué bienes muebles o inmuebles podían ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio, cuáles podían ser las bases patrimoniales que podían ser utilizables respecto a poder valorar las ventajas que se podían obtener como resultado del interés económico, y a partir de ahí se establecieron otros elementos fundamentales como los efectos de las ganancias, algunas disposiciones generales, cuáles eran, sobre todo en el tema de las garantías procesales y presupuestales establecidas en el decreto legislativo 1373 respecto a los derechos de los requeridos, de las partes requirientes, lo que significaba la comparecencia al proceso, los presupuestos económicos, cuando se trataban de algunos bienes, cuáles eran las competencias correspondientes, cuáles eran las facultades, las prerrogativas que correspondían a la Fiscalía Especializada, qué significaba dentro del proceso de lo que implicaba propiamente la etapa de la indagación o la etapa de la investigación preliminar respecto a la investigación propiamente, como se denomina, como investigación preparatoria. En este decreto legislativo 1373 se establecieron algunas pautas que tenían que someterse, ¿no? La etapa, cuáles eran las características de la etapa de la indagación, cuáles podían ser las medidas cautelares que se podían aplicar, y además incluso se promulgó también un decreto supremo que reglamentaba la aplicación y la interpretación del decreto legislativo 1373. Algunos aspectos relacionados a las características de la audiencia inicial, a la actuación de los medios probatorios, a la apelación de la sentencia, cuáles eran las características respecto a los medios probatorios, qué podía significar el concepto mismo del traslado de la prueba, las sentencias, sus efectos, la cooperación internacional. Como manifestaba hace unos momentos, esta disposición, el decreto legislativo 1373, fue objeto de esta demanda de inconstitucionalidad por parte de la Defensoría del Pueblo, la misma que dio lugar a que con el paso de los meses el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, ¿no? El 22 de junio del año 2025, que evidentemente se adelantó en alguna medida respecto a la ley que más adelante sería objeto de promulgación, que es la ley 32.326 que ya han mencionado, y de esta manera se establecieron algunas pautas importantes respecto a que en efecto el decreto legislativo 1373 era motivo y objeto de algunas arbitrariedades, sobre todo en cuanto a la forma y la manera como se aplicaban estas disposiciones, y esto evidentemente trastocaba los principios que estaban establecidos en la Constitución política y que son parte de este proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una sentencia bastante larga, que parte de la premisa de hacer una correcta interpretación sobre los requerimientos de las necesidades cuando la ley de extinción de dominio requiere ser aplicada, partiendo de la premisa incluso de lo que significa el verdadero y amplio concepto de la criminalidad organizada como parte de la lucha del Estado para decomisar
y neutralizar el patrimonio económico, en la práctica, como todos sabemos, se generaron una serie de cuestionamientos y reproches en cuanto a la forma y en muchos casos la ausencia de disquisiciones o distinciones respecto a lo que podía ser un proceso de extinción de dominio en los fines, como lo acabo de manifestar, cuando se trataba de verdaderamente grupos y organizaciones de contenido criminal y que no ameritaba iniciar acciones de extinción de dominio por la simple sospecha y la falta o capacidad de los emplazados de poder demostrar la licitud o la legalidad del patrimonio con el que se habían adquirido esos bienes inmuebles. En la práctica, la impresión que yo tengo es que se generaron muchas situaciones de arbitrariedad, sobre todo por la restricción de determinados principios que caracterizan el proceso penal, como es el caso, por ejemplo, de la carga de la prueba, y además tomándose en consideración de manera muy particular que nuestra sociedad tiene un amplio margen de informalidad. Entonces, generar una acción por parte del Estado para verificar la formalidad o la licitud de un espectro patrimonial bastante significativo que está marcado dentro de la informalidad, evidentemente desnaturalizaba el mismo sentido de la ley de extinción de dominio. Lo cierto y lo correcto, como manifestaba, es que esta demanda en parte fue declarada fundada y se derogaron algunos numerales, como mencionaba, del decreto legislativo 1373, ¿no? Y que declaró en parte fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, en cuanto a la información que surgió a partir de la resolución del Tribunal Constitucional, se exhortó al Poder Legislativo para que implementara los mecanismos que permitieran que el proceso penal recuperara su verdadera función respecto a los defectos y objeciones de que había sido motivo, y además que se aplicara y que se ordenara a los jueces del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio a archivar de facto todas las demandas de extinción de dominio sustentadas en ilícitos no penales y en delitos no comprendidos en la modificación introducida con posterioridad a la interposición de la demanda. En esa línea de análisis, creo que es bastante importante hacer una diferencia entre lo que significa el procedimiento propio de extinción de dominio de lo que significa un ataque directo contra el ámbito patrimonial de actividades criminales que están enmarcadas dentro de la organización criminal. Como sabemos perfectamente, en un proceso de extinción de dominio, de ninguna manera se pone en tela de juicio ni se discute si se ha cometido o no se ha cometido un delito, si subsiste o no subsiste algún tipo de responsabilidad penal o de vinculación por parte de los emplazados en el marco de la extinción de dominio, sino simplemente lo que se pone en tela de juicio es la licitud del origen del fondo y la forma y la manera como ha sido adquirido este bien patrimonial. Surgió una variante que también ha sido objeto de distintos pronunciamientos, sobre todo en lo que se refiere a los denominados terceros de buena fe, que son un factor sumamente significativo en el análisis del tema, porque esto a su vez ha tenido variantes no solamente en el tema propio de la extinción de dominio, sino también, por ejemplo, en todo lo que significa la prevención del delito de lavado de activos respecto a los sujetos obligados a informar, enmarcados dentro de las denominadas transacciones financieras sospechosas, los programas de compliance que han adquirido tanta importancia en los medios actuales, que son evidentemente mecanismos que, si bien es cierto, tienen una naturaleza de contenido administrativo preventivo, tienen que ver mucho con el tema de extinción de dominio, en el sentido de lo que implicaba y lo que señalaba respecto a los terceros de buena fe, es decir, personas que habiendo adquirido un bien patrimonial sin una intención dolosa, sin ninguna vinculación con una actividad de carácter criminal, sin estar vinculados a procesos o juicios penales sobre delitos cometidos, habían procedido y actuado de buena fe,
respecto a la adquisición de un bien patrimonial, y al haberse desnaturalizado, tergiversado lo que se denomina como la inversión de la carga de la prueba, en última instancia el mayor peso, la mayor presión para demostrar la ilicitud del bien recaía sobre la persona emplazada, cuando todos sabemos perfectamente que eso es una prerrogativa exclusiva que le compete al fiscal, al Ministerio Público, que es el que está dentro de la obligación incluso de contenido constitucional de emplazar y demostrar que efectivamente el bien habría sido adquirido de una manera, no en cuanto a la forma, respecto a la irregularidad de la forma, sino en cuanto al origen. Y eso evidentemente en la práctica judicial se ha prestado a mucho tipo de abusos por parte de los funcionarios que emplazados y emplazando en estas condiciones los requeridos por un factor de coyuntura, de antecedentes, de precedentes o marcados dentro de la misma informalidad, no tenían la capacidad de poder demostrar la licitud del fondo o del origen de los fondos con los cuales habían adquirido estos bienes. Y evidentemente que esto se prestaba a una serie de desnaturalizaciones por parte de los ejecutores del sistema de justicia, y esto, como manifesté hace unos momentos, fue motivo de esta demanda de contenido inconstitucional respecto a esta disposición, ¿no? A raíz de la promulgación de la ley 32.326 en mayo del presente año, las modificaciones han sido significativas y están enmarcadas dentro de la línea de análisis de las fundamentaciones y del razonamiento que ha utilizado el Tribunal Constitucional. Se han hecho modificaciones bastante importantes respecto a los primeros artículos que aparecen en el Decreto Legislativo 1373 respecto a bienes denominados como de procedencia ilícita. Ese sentido de la ilicitud de la procedencia se prestaba muchas veces a una serie de críticas, porque partiendo justamente del razonamiento ceñido a lo que podía significar el origen ilícito, esto daba pie a muchas veces a que se iniciara procesos de extinción de dominio respecto a bienes cuyos orígenes no necesariamente estaban contenidos dentro del ámbito propiamente delictivo. Es decir, a los ciudadanos, sobre todo a las personas que muchas veces afrontaban este tipo de procesos relacionados a la pequeña o a la micro empresariedad o comerciales, eran los que tenían que afrontar este proceso, ¿no? De otro lado, si bien es cierto, el ámbito de discusión estaba ceñido estrictamente al tema sobre el origen del ámbito patrimonial de la ley de extinción de dominio, en la práctica esto daba pie a que muchas veces se tergiversara lo que significaba el jus puniendi como consecuencia de un juicio penal en la que se discute y se debate la responsabilidad penal respecto a un tema de extinción de dominio que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del jus puniendi. O sea, el jus puniendi es un principio que se aplica exclusivamente en materia de responsabilidad penal, como consecuencia de un juicio penal. Pero en el caso de la extinción de dominio, ahí no se está discutiendo ni se debate si hay alguna vinculación de carácter criminal o si la persona emplazada puede tener algún sesgo vinculado a una actividad criminal. De otro lado, los tiempos y los presupuestos para que procediera eran bastantes atemporales, ¿no? Es decir, no había un plazo fijo, y acá yo sí discrepo en alguna medida, incluso con los parámetros establecidos en la ley 32.326 respecto a que si las acciones por extinción de dominio deberían ser consideradas como acciones que pueden prescribir o no pueden prescribir. Acá, con las modificaciones que se hicieron, se planteó un recorte significativo respecto al tiempo a través del cual una demanda de extinción de dominio puede
convertirse en una demanda de contenido prescrito. Digo esto porque en el análisis de las diferentes leyes de otros países, el tema de la prescribilidad ha sido totalmente excluido del tema de la extinción de dominio, porque acá, a diferencia de lo que sucede con el juicio penal, con la comisión de un delito en la que evidentemente el tema de la prescripción tiene particular importancia, en el caso de la adquisición de bienes patrimoniales no tendría por qué prescribirse, porque lo que se discute y lo que se debate es simplemente el origen y el fondo con el cual el bien se ha adquirido. Y el tema de la prescripción podría ser en todo caso objeto de una serie de cuestionamientos para una mejor regulación de lo que significa la prescripción. Así tenemos, por ejemplo, que en el decreto legislativo 1104 se establecía en principio que la acción de pérdida de dominio debía prescribir a los 20 años. Esto, como manifesté, desapareció con el decreto legislativo 1373, implantando un margen de mayor seguridad jurídica. Por otro lado, como manifestaba, el tema de la carga de la prueba ha sido bastante significativo. La ley de extinción de dominio respecto al tercero de la buena fe, que ya he mencionado en alguna manera, y que además el tema de la probanza era bastante importante a tomarse en consideración respecto a las diferencias entre lo que puede significar un proceso de contenido civil en la cual se discute el derecho a la propiedad y la comisión de un delito que es, como manifestaba, un proceso de contenido penal. Por otro lado, hay un reglamento que también ha sido motivo de algunas críticas respecto al sentido de legalidad en cuanto al rango de ley, que un decreto supremo no puede contradecir algunos artículos que tienen rango de ley, como manifesté, otras relevancias importantes, ¿no? Yo creo que con las modificaciones que se han planteado a través de la ley 32.326, evidentemente que debe haber disminuido de manera significativa la carga procesal en las jurisdicciones especializadas en extinción de dominio, considerando pues que las exigencias son ahora sumamente mayores y se han visto fortalecidas, entre otras cosas, por el tema de la prescripción, en el sentido de que la modificación planteada señala que toda acción de extinción de dominio prescribe en 5 años a partir de la sentencia en la que haya quedado firme consentida la emisión en el caso de un laudo. Se ha transparentado el proceso de extinción de dominio, se ha otorgado mayores prerrogativas a las partes intervinientes, como es el sentido del conocimiento y las notificaciones para que tengan todo el derecho a poder defenderse frente a este tipo de acciones. Se han planteado prerrogativas para poder restringir las denominadas medidas cautelares, que si bien es cierto no han sido excluidas, en todo caso quedan a criterio del juez en el caso que se solicitara, ¿no? En todo caso también se ha planteado que las medidas cautelares son en realidad medidas excepcionales y de urgente necesidad. Se debe notificar a los emplazados desde el momento mismo del auto auditorio. Las audiencias, se han establecido los plazos que corresponden, el contenido de la sentencia y asimismo cuáles pueden ser los efectos de la sentencia que desestima la demanda de extinción de dominio. Un aspecto que a mi entender quizás pueda ser el más significativo y que en alguna medida su ausencia en la anterior legislación implicaba una situación de indefensión en términos garantistas por parte de aquellas personas que eran emplazadas en el ámbito de extinción de dominio, ha sido la incorporación respecto a la procedencia del recurso de casación. Como todos sabemos, a raíz de las modificaciones que se plantearon con el nuevo Código Procesal Penal,
el sentido de la constitucionalidad y el respeto de los principios constitucionales enmarcados dentro del debido proceso penal han quedado supeditados a las decisiones que puedan tomar a partir de lo que responda la Corte Suprema a través de una demanda de un recurso de casación. Si bien es cierto, hay algunas restricciones respecto a la forma y la manera como se tramitan los procesos de casación, tanto en lo que se refiere a su admisibilidad como a su resolución, en el caso que sea declarado admisible, son bastante exigentes. Pero lo real, lo concreto, es que se ha incorporado el sentido de procedencia del recurso de casación en el tema de extinción de dominio. Y así se ha establecido que procede el recurso de casación contra las sentencias y los autos expedidos por las salas superiores y aquellos órganos de segundo o primer grado que pueden poner fin a un proceso de extinción sobre las siguientes causales, ¿no? Cuando se han expedido resoluciones que no han observado, ¿no?, algunas de las garantías constitucionales que, como manifesté, están reconocidas y establecidas en esta sentencia constitucional. Se ha establecido la importancia de desarrollar y de respetar y tomar en consideración algunas decisiones respecto a su observancia en cuanto a las garantías constitucionales, tanto en lo que se refiere al aspecto procesal como material, como también cuando ha habido una equivocada o errónea aplicación o interpretación de las garantías constitucionales, ¿no? Se ha considerado la importancia de la necesidad de desarrollar doctrina jurisprudencial respecto al tema de la extinción de dominio. Se ha aplicado, cuando se ha aplicado indebidamente o ha existido alguna errónea interpretación respecto a la aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Cuando se han expedido decisiones, cuando hay una flagrante ausencia o manifiesta carencia de ilogicidad en cuanto a las motivaciones, y cuando las resoluciones plasmadas en los procesos de extinción de dominio se han apartado de la jurisdicción o de la jurisprudencia que existe sobre el particular. Asimismo, se ha establecido que hay un plazo perentorio para poder plantear una demanda casacional en los términos como he señalado. Y en definitiva, la impresión que yo tengo a título personal es que las modificaciones que se han hecho a la ley de extinción de dominio, partiendo tanto de la demanda que presentó la Defensoría del Pueblo como de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, lo que persiguen es establecer una relación más equilibrada respecto a un debate que en algunos casos se prestó a muchos abusos por parte de los órganos jurisdiccionales en los términos como he explicado. La extinción de dominio se convirtió en un elemento simbólico de la persecución penal en los últimos tiempos, generando, como manifestaba, algún desconcierto, desacierto por parte de personas que se sentían afectadas y en las que no había mayores discriminaciones. Nos encontramos frente a un proceso judicial que tenía algunas ambivalencias, que se prestaba a muchos tipos de interpretaciones, y esto evidentemente, entre otras cosas, debe haber significado una disminución significativa de la cantidad de procesos de extinción de dominio en comparación a los que estaban vigentes cuando estaba en su auge el decreto legislativo 1373. Creo que en muchos casos los razonamientos utilizados por parte de los organismos oficiales no se ceñían estrictamente a un sentido de racionalidad respecto a que las modificaciones a la ley de extinción de dominio iban a implicar una disminución significativa de la capacidad económica del Estado para poder luchar contra el crimen organizado. No se trata simplemente de recurrir a este tipo de procesos judiciales en la búsqueda
de bienes patrimoniales para poder sustentar mecanismos de verificación respecto a la ilicitud o ilicitud de los fondos del origen en cuanto a la ley y a los parámetros que establece la ley de extinción de dominio. Creo que en un Estado de derecho, un Estado democrático, lo que tiene que imperar es el equilibrio, el respeto a las garantías constitucionales que están establecidas, porque como todos sabemos perfectamente, el nuevo Código Procesal Penal, aun cuando en muchos casos ha empezado a ser tergiversado por intereses políticos vinculados al tema de corrupción o de lavado de activos o corrupción política, partíamos de la premisa que este nuevo proceso penal es un proceso eminentemente garantista y que lo que hace es recoger los principios que están establecidos en la Constitución Política del Estado. Como estaban planteadas las exigencias en el decreto legislativo 1373, a mi entender, se prestaba en muchos casos a tergiversar la ley en perjuicio de las personas emplazadas. Y tanto es así de que no necesariamente el nivel cuantitativo de los procesos de extinción de dominio, respecto a que cuanto más procesos existe, se parte de la premisa que hay un mayor interés del Estado, tiene mucho de relatividad, porque no necesariamente hablamos de cantidad de procesos, sino también del sentido y el contenido y la calidad de los procesos, enmarcados justamente dentro de lo que significa diferenciar una acción del Estado como parte de su política contra el ámbito patrimonial de personas que no tienen relevancia criminal, y lo que ha resuelto justamente el Tribunal Constitucional en el sentido de que la orientación más importante que tiene la ley de extinción de dominio es enfrentar y confrontar el crimen organizado. Es decir, en otras palabras, a través de la extinción de dominio, hacia donde deben orientarse los esfuerzos es contra el ámbito patrimonial de la organización criminal, que es realmente un fenómeno que puede desestabilizar a un gobierno y a una sociedad. Pero plantear acciones de extinción de dominio contra ciudadanos comunes y corrientes que no tienen ninguna relevancia criminal ni delincuencial, que no tienen vinculaciones con actividades criminales, y en los términos como estaba planteado, este decreto legislativo generaba una situación de abuso en muchos casos del Estado de Derecho, porque justamente el objetivo y el sentido de la ley de extinción de dominio, como lo ha manifestado en líneas generales los principios establecidos en la sentencia constitucional, es enfrentar un fenómeno criminal como es el crimen organizado, y la importancia y la necesidad que tiene en esta lucha contra un fenómeno como el crimen organizado, que radica, entre otras cosas, en desestabilizar el ámbito económico y el ámbito patrimonial, que es lo que realmente le otorga la fortaleza, la permanencia y la continuidad a la organización criminal. En otras palabras, mientras no se afecte el ámbito patrimonial de la organización criminal, la actividad criminal como tal sigue, se mantiene y se perpetúa en el tiempo por el cambio, ¿no?, de los personajes que, si bien es cierto, pueden ser encarcelados, procesados y condenados, mientras no se afecte el tema patrimonial. Creo yo que los esfuerzos del Estado no son relevantes, pero también entiendo y considero que ha habido un sesgo político, como es bastante frecuente dentro del sistema de justicia penal en el país, ¿no? En el sentido de lo que implica, por ejemplo, los esfuerzos de la lucha contra la corrupción política en las altas esferas del poder. Es un tema de... Bill, creo que el doctor se nos fue, ¿no? Sí, sí, seguramente por su señal, pero en breve se conecta, ya estaba por finalizar también. Esperaremos un momento, por favor, doctora.
Sí, ya se está conectando, me indicó doctora también. Sí, mil disculpas. Lo que pasa es que me acabó la batería de la tablet, pero ya estaba finalizando la conferencia. Bueno, estos son en líneas generales algunas apreciaciones respecto a este fenómeno que es objeto de la ley de extinción de dominio. Y en todo caso, quedo a la disposición de todos ustedes si lo consideran pertinente para poder plantear algunas preguntas. Muchas gracias. Sí, estimado doctor, nuestra vicedecana va a dar algunas palabras también. Escucha, doctor, ¿no? ¿Sí me escucha? ¿Nos escucha Billy o está por el teléfono? A ver, un momentito. Estoy teniendo algunos problemas, pero sí. Si tienen los participantes también alguna pregunta, pueden levantar la manito también para hacer directamente las preguntas. A ver, comunícate con el doctor, creo que también nuevamente salió. Sí, me está conectando. Bueno, como manifestaba, había un problema de conexión. Quiero agradecer las palabras de la vicedecana. En todo caso, estoy a su grata disposición para cualquier comentario que se considere pertinente. Muchas gracias. Ahora sí, Billy. Sí nos escucha, ¿no? Sí, lo escucha el doctor. Gracias, doctor. Doctor, usted ha hecho referencia con respecto, dentro de la sentencia condenatoria, ya nos ha explicado que podemos entender que el decreto legislativo prácticamente el 1373 ha sido un copia y pegue de la ley que ya existía en Colombia. Y entiendo que este decreto legislativo pues no ha analizado las condiciones situacionales de nuestro país y a razón de eso tenía algunas deficiencias. Y específicamente a razón de esta demanda de inconstitucionalidad que plantea la Defensoría del Pueblo, es que se verifica pues que existía un gran abuso con respecto a la aplicación del proceso de la extinción de dominio. En muchos de nosotros, seguramente los asistentes y personalmente soy abogada litigante, en razón de que afectaba directamente, por ejemplo, al debido proceso cuando el proceso se venía investigando de manera pues reservada. Prácticamente no podíamos tener acceso al proceso ni tampoco a las indagaciones que venía haciendo el representante del Ministerio Público. Pero con la emisión de esta ley que corresponde a la 32.326, que prácticamente ahí especifica que la carga de la prueba la tendría la Fiscalía, ¿es correcto? La carga de la prueba la tendría la Fiscalía y es la Fiscalía quien tendría que probar justamente la ilicitud del bien para que se pueda extinguir el dominio. Y acaba mi pregunta, mi querido doctor. Si nosotros estamos haciendo referencia que la extinción de dominio definitivamente tenía que provenir, ¿por qué? Porque se supone que estos son bienes producto de los actos ilícitos de las organizaciones criminales, de las asociaciones criminales y también de la comisión de otros delitos. Entonces, si es que es producto de un acto ilícito
y dentro de ello existe un proceso independiente penal. Ahora, si nosotros nos remitimos al caso de que ese proceso penal se archiva y es absuelto el investigado, ¿se podría aplicar también la extinción de dominios con esta nueva ley, doctor Luis? Sí, el tema de la carga de la prueba y la inversión de la carga de la prueba es un principio piramidal dentro del accionar de la justicia que corresponde básicamente al Ministerio Público en el sentido de que es la institución defensora de la legalidad. Lo que quiero recalcar es que la inversión de la prueba no solamente es un fenómeno, un problema para el caso de extinción de dominio. Eso es un tema generalizado en todos los procesos penales, en las que cualquier ciudadano sabemos que es objeto de una indagación, una investigación o un juicio, quien tiene que demostrar su inocencia en la práctica es el emplazado o el acusado, cuando en realidad debería ser el Ministerio Público quien tiene toda la carga de la prueba. Claro que en la acusación y en el control de la acusación las pruebas se van a discutir y se van a debatir, pero sí hay una tergiversación en líneas generales de lo que significa la desnaturalización, el sentido mismo de la inversión de la carga de la prueba. Si eso sucede en juicios penales comunes y ordinarios, es fácilmente imaginable que adquiere mayor agudeza y sentido de crisis en este procedimiento de extinción de dominio, en la que la parte emplazada tenía una serie de limitaciones y de desventajas. Es decir, se había potencializado el sentido mismo de la desnaturalización del principio de la inversión de la carga de la prueba. Quien era objeto de un emplazamiento en un proceso de extinción de dominio, le correspondía a él tener que demostrar la licitud de los fondos. Y ahí venía un problema bastante complejo porque en muchos casos no necesariamente el origen patrimonial tiene que tener un arraigo criminal. Simplemente puede tener un sentido de informalidad, incluso a niveles administrativos, pero eso de ninguna manera implicaba que al no poder demostrar la licitud del bien, entonces la Fiscalía, al haber desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la prueba, le correspondía tener toda la razón. Yo creo que con esta ley ha habido un disloque bastante importante y una mayor responsabilidad de la Fiscalía del Ministerio Público para hacer emplazamientos de esta naturaleza. Respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, en efecto, si ha habido un proceso de extinción de dominio que se declaró fundado y paralelamente a eso ha habido un juicio penal en la que se ha absuelto a la persona procesada o acusada, habiendo siempre y cuando hubiera de por medio alguna vinculación entre el bien adquirido y el proceso penal, evidentemente tiene que decidirse la devolución de los bienes patrimoniales a pasar del empresario. Porque, como vuelvo a repetir, el hecho mismo que no se pueda demostrar a plenitud la ilicitud de los fondos, de ninguna manera convalida un proceso de extinción de dominio. Yo creo que en ese caso y en esa pregunta le corresponde no solamente la devolución del bien patrimonial, sino que también debería ser objeto el Estado de una demanda de indemnización por daños y perjuicios, porque como todos sabemos, el costo económico, existencial, familiar, amical de lo que significa tener que someterse a un proceso penal y muchas veces terminar siendo absuelto, en el Perú es bien difícil, por no decir inexistente, que el Estado, a través de los órganos correspondientes, indemnice a una persona que ha sido absuelta. Porque además, como sabemos perfectamente, la indemnización es un proceso civil. Y un proceso civil en el Perú es bastante engorroso, costoso y toma un montón de tiempo. Mientras que los efectos y los perjuicios son directamente instantáneos cuando hay por medio, tanto en el caso de extinción de dominio como en el caso del juicio penal, ¿no? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, esa era mi respuesta. Correcto, doctor. Y por último, hay muchos aspectos en los cuales hay críticas, por otro lado, respecto a la ley.
que incluso la fiscal de la Nación salió a decir que justamente esta ley estaría debilitando la lucha contra el crimen organizado específicamente. ¿Y usted cree que específicamente, porque desde mi punto de vista no estaría debilitando, sino más al contrario, estaría respetando derechos constitucionales que ya eran reconocidos al investigado, como por ejemplo el derecho a la segunda instancia? Pero de acuerdo a su parecer, ¿habría algún tipo de debilitamiento de la lucha contra el crimen organizado a razón de esta ley, doctor Luis? No, yo no creo que se haya debilitado la lucha contra el crimen. Si hay una debilidad, no hay por qué achacarle la responsabilidad a las modificaciones de la ley de extinción de dominio, porque tampoco no puede permitirse que el Estado se atribuya prerrogativas para buscar fuentes económicas a través de procedimientos arbitrarios para sustentar muchas veces una política de Estado que en gran medida también está direccionada a el mantenimiento y la subvención de los organismos especializados. En el Perú es bastante frecuente que ante la incapacidad del Estado para luchar contra el crimen, se creen dentro de las instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial entidades especializadas. Y evidentemente que esos órganos especializados en la lucha contra la corrupción, en el caso de la extinción de dominio, los temas medioambientales y otros temas que tienen cierta relevancia, no implica que la especialización opte con mayores posibilidades de luchar eficientemente contra el crimen organizado. El tema presupuestal es un tema que engloba toda la institucionalidad del Ministerio Público. El día de ayer hemos conocido un pronunciamiento por parte del Ministerio Público en la que el Ejecutivo no le otorga el presupuesto mínimamente necesario para poder implementar pues los procedimientos y las políticas institucionales al Ministerio Público. Pero eso de ninguna manera justifica pues que tenga que recurrirse a otras fuentes económicas. Yo creo que en gran medida ha habido una preeminencia de contenido mediático y noticioso para generar una situación de desestabilización, recurriendo a algunas declaraciones sin mayores sustentos fácticos y rigurosos que afirmaban que con la modificación de la ley de extinción de dominio la criminalidad iba a aumentar y el Estado no iba a tener los recursos para poder luchar contra el crimen organizado. La falencia en la lucha contra el crimen organizado es una decisión evidentemente que tiene su arraigo en las decisiones políticas, pero eso no significa pues que el ciudadano común y corriente tenga que cargar con el activo y el pasivo frente a una incapacidad del Estado para luchar contra el crimen organizado, ¿no? Correcto, doctor. Además, dentro de la ley, justamente la Fiscalía le permite solicitar medidas cautelares. ¿Y con la finalidad de qué? De garantizar justamente pues estos activos vinculados a delitos ilícitos mientras dure el proceso. Entonces con eso no creo que habría, así tal cual usted lo expuso, no habría pues un debilitamiento contra la lucha contra el crimen organizado e incluso contra la corrupción de funcionarios, porque le permite realizar medidas cautelares. Por mi parte, doctor Luis, muchísimas gracias. Creo que hay más preguntas. Doctor Billy. Sí, está Oscar Ponce. Por favor, a ver su pregunta también al doctor, ya para estar finalizando esta jornada. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Lamas. Dos cositas. Bueno, en principio, hacer de su conocimiento que aquí en el Distrito Fiscal de Tacna, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, los fiscales de extinción de dominio estaban supeditando los efectos de la sentencia, en tanto pues el tribunal se pronuncie sobre el pedido de aclaración hecho por la Procuraduría de Extinción de Dominio. Como usted ya sabe, ya el tribunal también se ha pronunciado en declarando improcedente el pedido de aclaración. Entonces esperemos pues que ahora los fiscales de su sistema ya no pongan trabas para ejecutar los efectos de la sentencia del tribunal. Mi consulta más que todo, doctor, va en el sentido de, como usted bien sabe, la ley de extinción señalaba que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar o poner en conocimiento estos actos pasibles de extinción de dominio. En el caso del sur, por ejemplo, en Tacna,
era común que la Fiscalía de Lavado de Activos, paralelamente, en tanto se continuaba la investigación, el proceso de preparatoria de lavado de activos, ya ponían en conocimiento de la Fiscalía de Extinción de Dominio y generaban paralelamente ya el proceso de extinción. Incluso mucho antes que los jueces en juzgamiento en lavado de activos emitan un pronunciamiento. O sea, ya era automático. Se iniciaba un proceso de lavado de activos, formalizaban e inmediatamente el propio fiscal de lavado ponía en conocimiento de extinción de dominio y, como usted ha dicho, pues con las penurias y las sujeciones que tenían los ciudadanos en ese sentido. La consulta va aquí, doctor, y usted lo mencionó. La sentencia del Tribunal Constitucional habla que está dirigida, los efectos, las interpretaciones que están haciendo a los órganos del subsistema. Pero teniendo en consideración que la propia ley de extinción de dominio dice que los funcionarios están en la obligación de poner en conocimiento estos hechos y también la experiencia de cómo funcionan las fiscalías diferentes a extinción de dominio, e incluso los jueces ordenan en sus sentencias absolutorias que se ponga en conocimiento del sistema de extinción de dominio. Ahora, con este efecto de la sentencia del tribunal, tanto jueces, fiscales y funcionarios públicos deben tener en consideración estos alcances antes de poner en conocimiento de la Fiscalía de Extinción de Dominio. Es decir, tienen que tener ya también una capacidad, una capacitación o un conocimiento de los alcances de la sentencia del tribunal para previamente determinar ellos si es que amerita o no poner en conocimiento de la Fiscalía de Extinción de Dominio un hecho probablemente de extinción. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, es muy buena la pregunta y muy oportuna y pertinente. Sí, en efecto, como sabemos, un proceso penal pues tiene varias etapas. Es un proceso, en líneas generales, de depuración de exigencias entre la indagación, la investigación, la acusación, el control de la acusación, para recién ingresar al juicio propiamente dicho. Y mientras no exista una sentencia condenatoria, el resultado no puede predecirse en términos absolutos, porque en lo dado de un juicio hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Y por eso creo que sí, es era una decisión particularmente arbitraria, porque el solo hecho de simple y llanamente indagar o investigar de ninguna manera ameritaba el inicio de un proceso de extinción de dominio en las condiciones que estaban plasmadas en el decreto legislativo 1373. Y como sabemos, el proceso de extinción de dominio caminaba más rápido, ¿no? Y al caminar más rápido, el juicio penal podía terminar con una sentencia absolutoria. Por lo menos hasta que no se emite una sentencia condenatoria o existieran suficientes elementos indiciarios que generen suficiente convicción, iniciar un proceso de extinción de dominio por la sola comunicación de la fiscalía o del juez, me parece que era una actitud bastante arbitraria, ¿no? Pero bueno, se han planteado las modificaciones correspondientes y yo creo que están dadas las condiciones para poder hacer que se respete lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, que en alguna medida, como manifesté hace unos instantes, tuvo una actitud premonitoria respecto a lo que más adelante promulgó y salió con la ley 32.325, ¿no? Esa es mi respuesta. Bien, doctor, muchas gracias, agradecidos. Bueno, doy pase a nuestra vicedecana para el agradecimiento correspondiente y el saludo y felicitación de nuestra entidad. Muchísimas gracias, doctor Vili. Doctor Luis, le queremos hacer extensivo este agradecimiento por parte de nuestro decano del Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Franz Chivarría Montesinos, y de todas maneras pedirle pues que en otra oportunidad también nos siga dictando este tipo de cursos con la finalidad de que nos comparta sus conocimientos. Y le estamos muy agradecidos por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Las gracias a ustedes y siempre a una gratísima disposición del Colegio de Abogados del Cusco, como lo he corroborado a lo largo de los últimos años, en las que cuando he sido requerido inmediatamente he estado a disposición de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes,
por la deferencia de haberme escuchado y haberme permitido hacer esta exposición en la medida de mis capacidades, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Luis. Estaremos en contacto también enviándole la resolución de felicitación. Aquí, Ya. mediante la plataforma virtual, le envían aplausos y también las felicitaciones correspondientes. Muchas gracias, doctor. Permiso. Gracias a ti, Billy. En cualquier momento estamos viendo. Y gracias también a ti, porque tú eres el gestor de mi presencia en este evento. Muchas gracias, de todas maneras. Gracias, doctor. Un abrazo, fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Agradecidos con todos los participantes. Ahí están las clases también de forma directa con los doctores, que tenemos todavía programado unos 6 profesionales en Derecho que van a dar la mejor especialización en Derecho Procesal Penal. Agradecidos, y el día de mañana tenemos la ponencia con el doctor Rosas y Ataco a las 7 de la noche. Muchas gracias y cerramos la plataforma. Gracias, estimada doctora Ruth León, también por la participación, y a todos nuestros participantes. Hasta luego. Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, gracias.